Entonces, el día de hoy vamos a hacer la cuarta sesión de lo que es este taller de modelado de instalaciones con RevitMap. Lo que vamos a ver en este contenido, ya estamos en la parte de sistemas y filtros, que es el cuarto tema de este proyecto, de este curso. Entonces, hoy día vamos a ver lo que son los diferentes tipos de sistemas, el navegador de sistemas, los diferentes tipos de filtros que tenemos, que son los filtros de visualización y demás. Y lo que vamos a hacer el día de mañana ya va a ser el tema de las tuberías y de los ductos y conductos y de demás canalizaciones. Para eso es importante que entendamos el tema del día de hoy. ¿Por qué no hay material para el día de hoy? Porque ustedes ya tienen las plantillas que se les ha enviado la vez pasada, o si no tienen las plantillas de Revit, igual vamos a aprender un poco acerca de ellas, para que ustedes también puedan ser capaces de crear su plantilla desde cero. Es decir, este es un tema, el tema de sistemas tiene que ver mucho con el tema de las plantillas. Listo, vamos a comenzar. Entonces, sistemas y filtros. Voy a abrir mi Revit. Y en Revit lo que vamos a hacer es empezar a explorar las diferencias que hay entre las plantillas que existen, ¿cierto? Vamos a ver qué plantillas existen. ¿Quién sabe dónde esté? ¿Quién sabe en qué ubicación están las carpetas de las plantillas? Por ejemplo, las plantillas y los elementos de Revit, como las plantillas de familia y las librerías, están en esta ubicación, ¿no? C, Program Data, Autodesk, RVT 2017 en mi caso, y las plantillas está aquí en el template Spanish International, por ejemplo, ¿no? Aquí están las plantillas. Yo, por ejemplo, no las tengo, ¿no? Las he borrado. No sé si las he borrado yo o alguien las ha borrado. Libraries. Mm. Ah. Lo que pasa, bueno, yo las voy a copiar. Afortunadamente yo las tengo en la red. Aquí deben de estar. Spanish International y aquí deberían de estar. Les estoy copiando. Ahí están. Por ejemplo, ¿no? Martín nos dice que trabaja en default métrica. ¿Hay problema? ¿Es recomendable? Perfecto, justamente de eso vamos a hablar. Yo les voy a enseñar las plantillas. Yo las tengo copiadas en otro lado. Acá en instaladores. Se ve mi pantalla, ¿cierto? Acá en instaladores yo tengo mis softwares de Autodesk, donde está mi Revit 2017. Y acá está mi carpeta de templates, donde está Spanish International. Y aquí están mis carpetas, mis plantillas. Las voy a copiar al lugar donde debe estar. Lo reinstalé a Revit, por eso es que debería de haber estado cambiado. Y hay otros archivos que no corresponden, como estos de aquí, que son de la sesión 3. ¿Sí? A ver, aquí están. ¿Cuál más no corresponde? Ni este, ni este. Listo. En esta carpeta ustedes deben de tener estos archivos, ¿no? Confírmeme, por favor, que tienen estos archivos. Estos archivos son los nombres de las plantillas en inglés. En realidad ya están traducidas, por eso es que tienen al final el ESP. Y cuando nosotros vamos a Revit, aquí ya están estas plantillas con su traducción. ¿Sí? Fíjense, aquí está. Entonces lo que yo voy a hacer es evaluar, o bueno, hablar un poco acerca de estas plantillas. Las plantillas que utilizamos por defecto, como dice Martín, es esta, ¿no? Default Metric. Default Metric es la plantilla de arquitectura. La plantilla de arquitectura no tiene tubos ni conductos cargadas, ¿sí? Entonces nosotros podríamos empezar con la de Plumbing, por ejemplo. Esta, Plumbing Default Metric ESP, yo la voy a abrir, bueno, no la voy a abrir, voy a cargarla, ¿no? Yo le digo que voy a crear un nuevo proyecto y le digo que puedo examinar y puedo buscar la carpeta que yo necesito, ¿no? En este caso, aquí están mis templates y aquí está, ¿no? Esta, Plumbing Default. En realidad su traducción al español es plantilla de plomería, ¿no? Pero como yo no lo he descargado de internet, no lo ha traducido, entonces se ha quedado ahí, yo lo puedo traducir después. Le digo abrir, solamente sería el título, ¿no? Le digo abrir, le digo aceptar, todos tienen esta plantilla, ¿no es cierto? Igual en la primera sesión, si no me equivoco, también se las he entregado. Revisen su material del primer día y también lo vamos a poder ver. Vamos a usar esta plantilla como nuestro primer ejemplo, luego vamos a usar la plantilla eléctrica y luego vamos a ver la diferencia con la plantilla de arquitectura. Una plantilla es un elemento donde nosotros tenemos precargados algunas familias, algunas otras cosas, ¿no? Por ejemplo, aquí en familias, yo me voy a dar cuenta de que yo tengo, por ejemplo, sistemas de tuberías, tengo agua fría, agua caliente, protección, retorno sanitario y demás.
estos sistemas son los que se han creado para que nosotros podamos generar agua fría, generar agua caliente, generar este desagüe, que sería sanitarios, y que cada uno de estos puede tener un sistema asignado, ¿sí? Entonces, todos estamos hasta aquí, por favor, si no, para poder ayudarlos. ¿Estamos todos hasta aquí? Listo. A ver, todos estamos hasta aquí, ¿no es cierto? Por favor. Esta plantilla, la plantilla de Plumbing, tiene estos sistemas, ¿sí? Y seguramente, como Martín, tiene los sistemas en inglés, ¿sí? Algunos de los elementos les va a aparecer traducido, otros elementos no. ¿Qué es la diferencia? ¿Cuál es la deficiencia de este sistema? La deficiencia es que cuando nosotros vayamos a documentar, hacer metrados o hacer anotaciones, hacer tags, hacer cotas, van a aparecer, los símbolos y los nombres de los elementos en inglés. Por eso es que les recomiendo que lo hagan en español. No tenemos necesidad de por qué utilizarlo en inglés. Ya, ahora sí. A ver, entonces, la configuración de los sistemas es algo hasta complicado, ¿sí? Por ejemplo, yo voy a hacer nuevamente un pequeño sistema de muros, ¿sí? Para que podamos utilizarlos. Estoy haciendo en este caso una pequeña H y voy a hacer un suelo, ¿sí? Voy a hacer un suelo que esté contenido entre estos bordes. En realidad, pueden hacer ustedes lo que necesiten, no hay ningún problema. Yo solamente lo estoy haciendo para poder colocar mis aparatos, ¿no? He hecho esta pequeña H, este pequeño cuarto que está aquí, ¿cierto? Listo. Entonces, lo que yo quiero lograr, lo que voy a lograr es que genere diferentes tipos de elementos aquí. Me voy a ir nuevamente a la planta. Acá tengo los planos de planta, mi planta de nivel 01. No sé si recuerdan, pero ya habíamos colocado aparatos, ¿no? Los aparatos están en instalaciones, acá en instalaciones de fontanería. Seguramente tengo cargado algunos elementos, por ejemplo, este urinario, donde este urinario tiene dos sistemas creados. Si me voy a la vista en 3D, yo puedo ver los dos sistemas de este urinario, ¿no? Que es bastante pequeño comparado a los muros que he hecho. Tengo la parte del agua hacia arriba y del desagüe hacia abajo. Para todo lo que vamos a hacer de aquí hacia adelante, que es tuberías, que es sistemas, que es temas de cálculo y de diseño, lo vamos a poder hacer en esta plantilla, ¿sí? Lo vamos a poder hacer en esta plantilla. Pero ¿qué pasa si es que yo necesito modificar algo, ¿no? Entonces ahí se va el tema, ¿no? Me voy a ir, por ejemplo, a gestionar. Y en gestionar yo puedo ir a la configuración MEP, donde yo tengo una configuración que es la configuración mecánica, que tiene el atajo MS. A ver, prueben, MS, me va a abrir esta página de configuración, donde si se fijan, hay una parte donde dice configuración de tuberías. En este caso me interesan las tuberías. Y lo que yo voy a hacer es ver esta parte que dice segmentos y tamaños. ¿Sí? ¿Ya lo encontraron? Y aquí en segmentos y tamaños, fíjense, acá yo tengo diferentes tipos de segmentos, ¿sí? Entonces hay una configuración un poco compleja que vamos a entender ahora, que son los segmentos que pertenecen, que tiene cada tipo de segmentos, fíjense, el de PVC tiene diferentes diámetros, el de acero inoxidable tiene otros diámetros, el de hierro tiene otros diámetros, y cada uno de estos diámetros pertenecen a un sistema, ¿no? A un tipo de tubería. Fíjense que acá tengo los sistemas, suministro hidráulico y demás, y donde, por ejemplo, el suministro sanitario tiene una tubería PVC DBW, ¿no? Que es un tipo de tubería. Quiere decir que si yo me voy a tuberías, aquí yo voy a poder ver los tipos de tuberías, que son dos, norma y PVC DBW. Entonces,
aquí es justo esta configuración que les estoy mencionando. El sistema de tuberías va a tener tipos de tuberías y los tipos de tuberías tienen materiales y esos materiales, recuerden, tienen diámetros. Esa es la configuración compleja que nosotros tenemos que ir entendiendo, ¿sí? Acá hay un tema de conversiones, acá tengo un tema de configuraciones, fluidos, pendientes y demás. Por ahora me interesa que entiendan el tipo de diámetro de acuerdo a cada tipo de material. Por ejemplo, ¿no? Veamos, ¿no? Tenemos gente de todos los países, tenemos gente de Colombia, creo que también hay gente de Bolivia, de Ecuador, hay gente de México, hay gente del Perú, así que en cada país la configuración es distinta, ¿no? Entonces no podríamos tener una plantilla que pueda abarcar todos los países de Latinoamérica porque sería muy grande. Entonces cada uno de nosotros tiene que generar su plantilla de acuerdo a cada usanza, ¿sí? Por ejemplo, en mi país, nosotros tenemos para lo que es las tuberías eléctricas, tenemos dos tipos de tuberías, ¿no? El PVC SAP y el PVC CEL o PVC SAL, ¿no? Que es el tipo ligero, ¿no? Entonces, ese tipo de detalles nos permiten traducir la tubería a un tema de compras directo, ¿no? Entonces podríamos tener cuántos de metros de tubería se necesitan en pesada, cuántos tipos de metros de tubería se necesitan en ligera. Y para eso necesitamos configurar esto con los diámetros adecuados. Recuerden que cuando hemos hecho salidas hemos visto los diámetros que se tenían que generar y para que nuestra salida del aparato sanitario, en este caso, coincida con la tubería, tenemos que hacer esta configuración, ¿sí? Por ahora no la vamos a modificar, lo único que vamos a hacer por ahora es generar un pequeño tubo. Recuerden cómo se genera un tubo. Me voy a un plano de planta y en este plano de planta voy a generar una sección y en esta sección que está lateral a mi pequeña instalación me voy a ir a la propia sección y voy a empezar a generar sus dos tuberías. En este caso he escogido el urinario que ustedes también deben de tener y este urinario tiene dos sistemas. El sistema superior y el sistema inferior, los dos son sistemas de tuberías, pero recuerden que pertenecen a sistemas diferentes, ¿no? ¿Cómo puedo saber esos sistemas? Yo entro en la tubería, perdón, al aparato y le digo editar familia o le hago doble clic y aquí está mi sistema, ¿no? Acá está el muro porque es un tipo de familia que está adosada a los muros. Y aquí, por ejemplo, está la tubería. ¿Recuerdan que hemos hecho esto en la clase pasada? Aquí está el conector, ¿cierto? Y este conector, recuerden que nos daba una clasificación de sistema. En este caso es agua fría doméstica. Y fíjense que abajo están los demás suministros, ¿no? Que quiere decir que cada familia tiene también su configuración del sistema, ¿no? Listo. Y la parte de abajo, que es otro conector, este conector tiene clasificación del sistema sanitario. Pero fíjense que también puedo tener más configuraciones. Listo. Yo lo voy a cerrar por un momento y voy a generar estas dos tuberías, una hacia arriba y una hacia abajo. Selecciono mi tubería y acá yo le voy a dar un clic a donde dice crear tubería, que está en este símbolo. Y fíjense que me está creando una línea, ¿no? Esta línea yo la voy a llevar hacia arriba y hacia la derecha en mi caso. Y fíjense que está en una escala muy grande, lo voy a bajar a una escala 1 en 25 o una escala 1 en 10 para que se note. Y nuevamente, ahora fíjense que todos mis aparatos se han teñido de azul. ¿Se han fijado? Hay un filtro aquí activo. Este filtro es un filtro de visualización. ¿Sí? Este filtro está activo en esta vista. Estos filtros me van a permitir diferenciar los sistemas, porque por ejemplo, yo voy a tener un sistema aquí abajo, que es el sistema sanitario, y el sistema sanitario lo voy a llevar de aquí hacia adelante. Ahora fíjense lo que tiene Revit por defecto. En este caso tiene una instalación azul hacia arriba y la instalación verde hacia abajo. ¿A todos les ha salido igual? Por favor, en la plantilla de Plumbing. ¿Qué es lo que ha pasado en esta vista? Esta vista es una vista en sección.
fíjense, ¿no? Esta vista en sección tiene varias cualidades, varias preconfiguraciones. A eso se llama una plantilla, ¿cierto? Por ejemplo, ¿cómo veo dónde está esta configuración? Donde me doy cuenta que la tubería automáticamente se ha convertido en azul o en verde. Para hacer el ejemplo, por ejemplo, yo voy a hacer una tubería aquí abajo. Me puedo hacer una tubería volante, ¿no? Le digo acá en instalaciones que voy a generar una tubería. Y esta tubería, por ejemplo, la voy a llevar desde aquí hasta aquí. Fíjense que la tubería se ha puesto verde. Pero imagínense que yo agarro la tubería y le digo que ya no pertenece al tipo de sistema sanitario, sino que pertenece al tipo de sistema de agua caliente doméstica. Fíjense, se ha vuelto roja. Eso es un filtro. Ese es un filtro de visualización. Entonces, los filtros y los sistemas están relacionados. ¿Dónde está esa relación? Esa relación está en esta parte de aquí. Me voy a los filtros donde dice VV. Y en VV, acá yo tengo una parte que dice filtros. Y en este caso no está aquí. A ver, a ver, a ver. No hay ninguna plantilla de vista. ¿Y por qué? Ya, vamos a ver otro lugar donde puede estar esta configuración. Recuerden que este sistema sanitario, hay agua fría, hay agua caliente, hay agua grises, hay aguas negras, y todos estos sistemas se pueden visualizar en un lugar. ¿Dónde se pueden visualizar? Los vamos a ver aquí en vista, en interfaz de usuario, hay una opción que dice navegador de sistemas, ¿sí? O lo abren con F9. F9 lo abre y lo cierra. ¿Qué es lo que pasa con F9? Acá yo tengo un navegador de sistemas que es muy diferente al navegador de proyectos. En el navegador de sistemas yo puedo ver sistemas y puedo ver zonas. Por ahora nos importa sistemas, ¿no? Había gente que quería hacer el tema de análisis energético, eso se ve con zonas. Se tienen que crear zonas. En este caso, tengo disciplinas mecánicas de fontanería. Si se dan cuenta, solo tengo fontanería en este proyecto, así que designo solamente fontanería. Y acá me voy a dar cuenta que tengo un sistema de agua fría caliente, de agua fría doméstica y un sistema sanitario. ¿Sí? Ahí está, por ejemplo, la configuración, bueno, las existencias de los elementos aquí. Y me dice que, por ejemplo, el agua fría tiene un flujo, el tema sanitario no tiene ningún flujo y demás, ¿no? ¿Sí? Hasta ahí, por favor, estamos viendo parte de la configuración de lo que Revit tiene. Ya, a ver, espérame un segundito, por favor. Mil disculpas. Ahora sí, vamos a ver entonces este tema de los sistemas, ¿no? Hay varios lugares donde nosotros podemos configurar, tanto en los filtros como en esta parte de aquí, ¿no? Por ejemplo, yo estoy ahorita en el navegador de proyectos, donde tenemos la parte de las familias. Aquí tenemos los sistemas de tuberías y aquí tenemos el agua fría doméstica, el agua caliente doméstica. Le doy clic derecho, ya que tengo las propiedades de este tipo. Entonces, los sistemas de tuberías tienen varias configuraciones. Fíjense, acá tengo la primera que es modificaciones en los gráficos. Yo le puedo decir que lo voy a editar y aquí le digo que su grosor se puede modificar, que su color se puede modificar y su patrón se puede modificar. En este caso, imagínense que yo quisiera que el agua caliente se represente por naranja, cosa que sabemos que no es correcto. Le doy a aceptar, y fíjense, ¿no? Mi tubería se ha vuelto naranja. Obviamente le voy a dar control Z para que regrese. ¿Sí? Entonces,
si nosotros configuramos correctamente los sistemas y creamos el sistema que sea necesario, podemos dar ya esta preconfiguración. Fíjense que cuando hay un aparato aquí cerca, yo agarro el tema y, por ejemplo, yo lo voy a tratar de cambiar y no me va a dejar cambiar el sistema. Pero en cambio, si yo tengo el sistema o la tubería al aire, yo voy a poder cambiar, seleccionar cualquier sistema, por ejemplo, sanitario, y se va a volver verde. ¿Por qué? Porque hay una restricción, ¿no? ¿Cuál es la restricción en este caso? La restricción es el propio aparato que ya tiene una salida, que tiene una configuración, lo cual es correcto, ¿no? Sabemos que aquí en la parte superior solamente va a dotar de agua, por aquí no va a salir el desagüe, ¿no? Y por aquí abajo va a salir el desagüe, no va a entrar agua, ¿no? Entonces, esa restricción la respeta las tuberías, y por eso es que esta tubería solamente puede tener agua fría doméstica. Listo, ¿alguna pregunta hasta aquí, por favor? Listo. Entonces, veamos. Lo que yo necesito es más de un aparato, ¿sí? Más de un aparato para ver un tema de tuberías de repente, ¿sí? Todavía no estamos viendo el tema de tuberías muy a grandes rasgos, pero por ejemplo, para adelantar un poco, si yo quiero ver la tubería, yo le tendría que ir a un nivel de detalle alto, y ahí veo la tubería. Si no quiero ver las líneas completamente gruesas, como en este caso, yo le puedo utilizar este botón, que es líneas finas, y voy a ver las tuberías así, ¿no? Obviamente yo puedo modificar el grosor de esa línea, ¿no? Porque es la línea de impresión, y si se han dado cuenta no está muy bien en Revit, ¿no? Tendríamos que irnos a una escala de 1:50 o 1:75 y recién se ve apreciablemente bien, e igual lo podemos modificar y lo necesitamos modificar, ¿cierto? Eh, por ejemplo, ¿no? Algo que me parece muy interesante es ver el tema de este grosor. ¿Dónde se configura ese grosor? El grosor de la línea tiene los grosores de líneas tienen una categoría o una jerarquía, ¿no? La primera jerarquía donde está todo es aquí en gestionar, donde dice estilos de objeto. En estilos de objeto, por ejemplo, aquí yo tengo, si busco tuberías, el tamaño de las tuberías en general, el tamaño del ancho de las tuberías. Fíjense, en estilos de objeto, objetos de modelo, tuberías, y aquí fíjense que mi proyección del grosor de la línea está en 5. Si yo le cambio a 3 y le doy a aceptar, fíjense que mis tuberías han bajado de grosor, pero mis accesorios de tuberías no. Es más, para exagerar un poco, yo le voy a ir nuevamente a estilos de objeto, y en estilos de objeto, aquí donde dice tuberías, yo le voy a decir que esto esté en 2. Le doy a aceptar y fíjense, ¿no? Mi tubería ahora de repente está mucho más adecuada. Pero ¿por qué este elemento no se ha teñido de otro color? O no ha cambiado el grosor de su línea. Simplemente porque esta no es de la categoría tuberías, sino es de la categoría accesorios o uniones de tubería. Es decir, que en estilos de objeto yo lo voy a poder modificar, pero acá donde dice uniones de tubería. Y aquí estaba en 5, por ejemplo, lo voy a cambiar a 1. Y ahí está mi unión de tubería con un nuevo diámetro, un nuevo grosor de línea. ¿Sí? Pero ¿qué pasa, no? Yo quiero que tanto tuberías como accesorios de tuberías cambien de la misma manera. Entonces, ahí yo tengo que modificar ya no las características de las categorías, sino las categorías del sistema. Aquí donde dice agua fría doméstica, le doy clic derecho, le digo propiedades de tipo, y aquí en las propiedades de tipo, fíjense, yo puedo editar sus gráficos. Y le puedo decir que su grosor sea, por ejemplo, 6, que es muy grueso. Le digo aceptar, le digo aplicar, y fíjense cómo mi grosor de línea se vuelve muy grueso. Lo voy a editar y le voy a decir que, por ejemplo, esté en 1. Le doy a aceptar, le doy a aplicar, y ahí fíjense, ¿no? Está mucho más delgado. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que hay una jerarquía, ¿no? Estilos de objeto es la configuración general por categorías, pero que está sobrelapada por el tema de las características del tipo. Y estas dos modificaciones están sobrelapadas ¿con qué? Con los filtros de visualización. Me voy a VV y acá donde dice filtros, yo puedo añadir un filtro. Voy a añadir un filtro de visualización que me agarre el agua fría doméstica, y en el agua fría doméstica yo puedo modificar, por ejemplo, el patrón. Y cuando yo le doy modificar el patrón, me sale un cuadrito donde yo le digo que, por ejemplo, el patrón, perdón, en líneas, le digo que voy a modificar el patrón de la línea, y por ejemplo le digo que sea de este tipo,
oculto. Le digo aceptar, le digo aplicar, le digo aceptar, y de repente es por la escala, que no me deja. No, vamos a verificar qué parámetro está corriendo ese filtro. Acá en filtros, agua fría doméstica, le voy a decir que voy a editar. Mira, acá está, ¿no? Dice clasificación del sistema fría doméstica. Vamos a ver si está bien configurada. Me voy a esta tubería y donde dice, por ejemplo, abreviatura del sistema o agua fría doméstica, en editar tipo, acá donde dice agua fría doméstica, está en tipo de sistema agua fría doméstica, ¿no? Entonces el filtro está mal, ¿no? Fíjense, el filtro, por defecto, lo voy a editar. Y acá en clasificación del sistema, le voy a poner que es igual a agua fría doméstica. ¿Se acuerdan que estaba en fría doméstica? No correspondía, ¿cierto? Y ahora le doy a aplicar, le doy a aceptar, le doy a aplicar. Sí, está bien. Solamente es escala. Fíjense que con este check de visibilidad yo lo puedo hacer prender o apagar. Y es más, le voy a cambiar el color para que se note, ¿no? Le puedo decir con el filtro que ahora quiero que sea azul. No, perdón, rosado, por ejemplo. Le digo aceptar, aceptar, aplicar. Y fíjense, ¿no? Se ha cambiado. ¿Qué es lo que pasaba hace rato? ¿Por qué no se nota el dashed? Porque por el tema de la escala, ¿no? Seguramente. Le voy a poner una escala mucho más pequeña. Ahí está, ¿no? En uno. Ahí se nota mi dashed, ¿no? Entonces, quiero que más o menos vayan entendiendo estos temas para cuando hagamos documentación. Cuando hagamos documentación, se van a dar cuenta de que estos temas de sistemas, más filtros de sistemas, más configuración de los filtros, son muy importantes para la representación del proyecto. ¿Sí? Fíjense qué diferencia es en ver las tuberías con un grosor delgado que con un grosor muy grueso, ¿cierto? Y bueno, ahorita lo vamos a terminar de entender, vamos a crear un sistema nuevo y para poder generarlo, ¿no? Por ejemplo. Listo, ¿alguna pregunta hasta aquí, por favor? Listo. Es importante que vayamos entendiendo esa jerarquía, que seguro que como la mayoría ya ha utilizado este Revit, ya se ha dado cuenta, ¿no? Acá varía un poco por el tema de estos sistemas de tuberías, ¿ya? Por ejemplo, vamos a crear un nuevo sistema de tuberías, por ejemplo, el tipo de sistemas de tuberías de gas, ¿no? Por ejemplo, en mi país, los sistemas de tuberías de gas se pintan de amarillo, ¿no? Entonces, imagínense que yo tengo que crear una tubería, perdón, una plantilla para hacer filtros, para hacer gas, porque no existe, ¿no? En Revit por defecto no existe. Entonces, ¿qué yo tendría que hacer? Primero que nada, agarrar un sistema de tuberías y darle clic derecho y le digo que voy a duplicar. Cuando yo lo duplico, tiene un nombre distinto, le digo F2 y le digo gas natural, por ejemplo, ¿sí? Gas natural. Este sistema, yo le voy a decir que voy a modificar sus propiedades de tipo y, por ejemplo, voy a editarlo porque no quiero que sea rojo, ¿no? Yo en mi caso, por ejemplo, lo voy a poner en naranja, ¿sí? El material yo lo puedo escoger. Yo le puedo decir qué material quiero que tenga. Por ejemplo, ¿qué material tienen las tuberías de gas? En mi caso, en el Perú, son tuberías de cobre, ¿sí? Fíjense que le estoy dando un material. Por ejemplo, acá, en el tema mecánico, yo acá puedo definir sus cálculos, ¿no? Si genera todo, flujo o rendimiento. En este caso, solo flujo. El tipo de fluido, acá está solamente el agua, pero también hay propileno, etileno y demás. ¿Sí? Entonces, en tipo de fluido me falta configurar. Le digo aceptar y voy a ir a la configuración MEP, MS, y acá dice fluidos. Fíjense que solamente tengo esos que había visto. Entonces yo puedo crear uno nuevo, agregar un fluido, que en este caso va a ser el gas natural. Y el nuevo fluido está basado en, por ejemplo, el propileno de 80. Le digo aceptar. Y fíjense que me está copiando sus propiedades de viscosidad y de densidad. Nosotros sabemos que para los temas de cálculo es muy importante su temperatura por el tema de los gases encerrados y para el tema de la viscosidad, para el tema de su flujo y el tema de la densidad para las conversiones necesarias para
el tema de flujo y temperatura, ¿no? Fíjense que acá yo podría definir las temperaturas. En este caso las voy a dejar así. Obviamente necesitaría una tabla para hacer esto, ¿no? Le digo aceptar. Y ahora sigo modificando mi gas natural. Le digo clic derecho, propiedades de tipo. Y acá donde dice tipo de fluido, voy a seleccionar mi nuevo fluido que está aquí, gas natural. La temperatura del fluido la voy a dejar en 60, pero podría modificarla, ¿no? Por ejemplo, la podría modificar hacia, qué sé yo, 27 grados centígrados, ¿no? La verdad no tengo esos datos, pero serían importantes, ¿cierto? Y, por ejemplo, método de conversión de flujo. Acá tenemos dos métodos, válvulas de descarga y cisternas. En este caso, eso corresponde a un sistema puramente, ¿cómo se llama? De aguas, ¿no? En este caso no le voy a decir que no hay ningún tipo de cálculos y le voy a poner predominantemente válvulas de descarga. Listo. Entonces acá, por ejemplo, tenemos una abreviatura, ¿no? La abreviatura, por ejemplo, le voy a poner GA y tengo símbolos para subidas y bajadas. Por ejemplo, para la parte de las bajadas, en dos líneas tengo un yin yang. Para la subida tengo contornos. Tengo para las líneas, codos, contornos, test, ¿no? Entonces yo puedo agarrar estos símbolos y puedo modificarlos y puedo cargarlos y demás. Estos símbolos van a ser los símbolos en planta que van a generarse cuando la tubería cambia de dirección o cambia de cota en Z, ¿sí? Entonces eso es muy importante tenerlo bien configurado. Espero que entiendan la importancia de conocer estas cosas, ¿no? Le digo aceptar. Por el momento lo estoy dejando así. Y ahora lo que yo voy a hacer es generar una tubería, ¿cierto? Me voy a instalaciones, me voy a donde dice tuberías. Y en tuberías, por ejemplo, yo tengo solo dos tipos de tuberías, ¿no? El tipo de tuberías de norma y PVC. Ya, ahorita vamos a ver ese tema, ¿no? Acá yo tengo PVC, ¿sí? Y esta tubería yo la voy a generar de aquí hasta aquí. Y fíjense que ahora yo debería de poder generar un tipo de sistema donde está el gas natural. Y fíjense que se está tiñendo de naranja. Pero si yo quiero modificar el diámetro, aquí yo voy a tener los diámetros que yo tengo disponibles. Estos diámetros dependen de qué? Dependen del tipo de la tubería. Entonces nos vamos a otra configuración, ¿cierto? Vámonos a la parte que dice gestionar, a la parte de configuración mecánica. Y aquí ahora ya no me voy a ir, aquí me voy a ir a la parte de que dice conversión y tamaños. Y fíjense, ¿no? Que acá yo tengo los tipos de conversión del suministro hidráulico, por ejemplo, de la parte de clasificación de sistema. Ahora sí, vámonos a donde dice sistemas, ¿no? Clasificación de sistemas. Acá está mi gas natural. Y ahora lo que yo voy a hacer es buscar mis segmentos y tamaños, ¿no? Y acá tengo los tipos de segmentos, ¿sí? Por ejemplo, acá yo tengo cobre tipo A, ¿sí? Que ya lo tengo, es un segmento, el segmento de cobre, que tiene una determinada aspereza. Recuerden que este es otro parámetro que necesitamos para el cálculo de desagües. Acá está, ¿no? 00254. Y acá están las medidas estándar que se pueden generar. Obviamente yo puedo generar un nuevo tamaño, por ejemplo, qué sé yo, 4 milímetros, ¿no? Aunque no esté de acuerdo, ¿no? Donde yo tengo el diámetro interior en 3.5, por ejemplo, y el diámetro exterior en 4.5. Le doy a aceptar y fíjense ahí me aparece disponible. Le doy a aceptar, agarro este elemento y en editar tipo, preferencias de enrutamiento, me sale el segmento de la tubería. Entonces yo le digo que es un cobre del tipo A, donde el tamaño mínimo es mis 4 milímetros y el tamaño máximo son sus 200 milímetros. Le doy a aceptar, le doy a aceptar. Y ahí sí, ya tengo configurados los diámetros. Fíjense, ahí aparecen mis 4 milímetros disponibles, donde tengo mi tubería de 4 milímetros muy pequeña. Obviamente yo necesitaría cambiar el tipo de tubería y le digo editar tipo, le digo duplicar y le voy a cambiar el nombre, ¿no? Tubería de cobre. ¿Qué quiere decir? Que la tubería va a pertenecer a un sistema, el sistema tiene determinados diámetros, cada sistema pertenece a un sistema
lógico que luego va a tener que ser el tema de cálculos, ¿no? En este caso es las tuberías de cobre. Le doy a aceptar. O le puedo cambiar el nombre y le voy a decir, ¿no? Cobre tipo A, ¿no? Para que se parezca. Listo. Y listo. Ahora tengo una tubería de cobre con el color adecuado y demás. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo puedo seguir dibujando la tubería y lo voy a hacer. Aquí está, ¿no? Obviamente me falta configurar las uniones. ¿Dónde configuro las uniones? Igual, ¿no? Selecciono la tubería, le digo editar tipo, y aquí en preferencias de enrutamiento, que fíjense que es otro tema, le digo editar, y acá tengo los codos, las T's, las conexiones, las cruz, las transiciones, las uniones. Y el codo es un codo de PVC, entonces este codo debería de poder cambiarlo por un codo soldado, por ejemplo, ¿no? Tamaño mínimo, todos, ¿no? 4 milímetros, le digo aceptar, le digo aplicar, le digo aceptar y ahí está cambiando mi codo seguramente, ¿no? Acá yo le puedo decir que sea un codo soldado, ¿sí? Y para modificar el codo, entonces obviamente tengo que entrar a editar la familia y modificar sus propiedades. Entonces así es como nosotros generamos un sistema nuevo para que nosotros podamos generar tanto su cálculo como su metrado y su visualización. ¿Sí? ¿Preguntas hasta aquí, por favor? Sigamos. Entonces vamos a ver la última parte que es un filtro de visualización. Bueno, no sé si lo habrán hecho en otros cursos, pero bueno, por ejemplo vamos a hacer el ejemplo con los muros. Imagínense que yo quisiera cambiar esto a una plantilla, la vista a una disciplina de coordinación, ¿sí? Mis muros van a aparecer visibles, ¿cierto? Entonces, imagínense que yo quisiera decir que este muro se va a demoler y este muro no se va a demoler, por ejemplo, ¿no? Imagínense que esa fuera mi intención, ¿sí? Entonces, lo que yo voy a hacer es darle un filtro de visualización a mis muros para poder indicarlo, para lo cual yo necesito crear un parámetro, ¿no? Vamos a ver esos temas. Yo puedo agarrar y decirle en gestionar que voy a crear un parámetro de proyecto. En este caso, este parámetro va a ser demolido, por ejemplo, ¿no? Le voy a poner que es un tipo de parámetro de sí o no. Y va a ser un parámetro de ejemplar que va a afectar a los muros. ¿Dónde estoy? Estoy en gestionar parámetros de proyecto. Estoy añadiendo un nuevo parámetro. Es un parámetro de proyecto llamado demolido, que es del tipo sí o no. Es un tipo ejemplar y que afecta a los muros. Le doy a aceptar. Le doy a aceptar nuevamente y lo que he hecho es que he creado en mi muro un nuevo parámetro llamado demolido, que está acá abajo. Yo le digo que sí está demolido y a este le digo que no está demolido. ¿Sí? Ahorita no hay ningún cambio. Pero ¿qué pasa si es que yo quiero que ese cambio se vea visualmente? Para eso yo voy a utilizar los filtros de visualización, ¿no? Voy a irme a VV y voy a utilizar los filtros. Y aquí yo voy a añadir un filtro. Este filtro, voy a crear un nuevo filtro, de nuevo, ¿sí? Me voy a VV, le digo en filtros que voy a añadir un nuevo filtro, voy a crear un nuevo filtro, y este nuevo filtro lo voy a crear aquí, le voy a llamar demolido, y demolido va a afectar a quiénes, va a afectar a los muros. Y en los muros va a leer un parámetro. ¿Qué parámetro? El parámetro que acabo de crear, demolido. Y va a afectar a los que digan sí. Fíjense, ¿no? Toda la lógica que estamos generando. ¿Sí? He creado un filtro llamado demolido que afecta a los muros. Y en los muros está leyendo el parámetro que acabo de crear, llamado demolido, y me está diciendo que va a afectar a los que tengan el parámetro llamado sí. Demolido sí, que es check, ¿no? En este caso, le digo aceptar, le digo que voy a aceptar y lo ha cargado. Lo que yo puedo hacer una vez que lo ha cargado está haciendo una lógica de reconocimiento y esa lógica va a estar afectada por un patrón. En este caso el patrón es que los demolidos los voy a teñir de gris, por ejemplo. Con una modificación, por ejemplo, de relleno uniforme. Le doy a aceptar, le doy a aplicar, le doy a aceptar y fíjense, ha teñido a mi muro como demolido. Imagínense que este muro también le doy demolido. Le doy check en demolido, ¿qué va a pasar?
lo va a generar, le va a dar también esa visualización. Vamos a crear ahora el filtro a la inversa. Le digo VV, filtros, voy a añadir un nuevo filtro, voy a crear un nuevo filtro, pero esta vez es basado en demolido, así que lo puedo duplicar. Ahora se va a llamar, le doy F2, le digo no demolido, ¿sí? Le doy a aceptar y nuevamente ya está afectando a los muros y está leyendo el parámetro demolido y ahora le digo no. Le digo aplicar, le digo aceptar, no demolido lo añado y ahora en no demolido le voy a decir que los vaya a teñir, qué sé yo, de un naranja con achurado. Le digo aplicar, le doy a aceptar y fíjense, mi muro de aquí lo está colocando con un achurado naranja. ¿Qué pasa si este muro de aquí le digo que no está demolido? Le quito el check. Fíjense, se vuelve naranja. ¿Sí? Entonces, eso es algo que me va a ser muy útil más adelante, porque, por ejemplo, esos filtros me van a ayudar a desaparecer las cosas que yo no quiera ver. Por ejemplo, le digo VV y le digo que todos los filtros, que todos los muros demolidos les quite la visibilidad. ¿Qué va a hacer? Va a desaparecer a mi muro. O a la inversa, ¿no? Le digo en filtros que le dé visibilidad a los demolidos y los no demolidos los oculte. Va a ser justamente la inversa. Entonces, los filtros de visualización me permiten leer parámetros y de acuerdo a estos parámetros que yo tengo creados, puedo controlar la visualización de mi proyecto y eso se hace especialmente importante en temas como los de Revit. Espero que lo hayan entendido. Si tienen alguna pregunta, por favor, es un buen momento para hacerla.